Muy buenos días. Estamos en el Centro Universitario de San Isidro General de Pérez Celedón, en la sala de videoconferencias, impartiendo la tutoría correspondiente al curso 208, Administración de Recursos Humanos. Esta es una videotutoría regional donde estudiantes del Centro Universitario de OSA, del Centro Universitario de Buenos Aires, del Centro Universitario de San Vito y del Centro Universitario de San Isidro General, vamos a estar en la mañana de hoy compartiendo algunos elementos centrales para la materia que se va a evaluar con miras al segundo examen ordinario. Recordemos que estamos prácticamente a la mitad del curso 208. Para esta segunda parte hay una tarea y hay un examen a desarrollar. Recuerdo la importancia de que los estudiantes accedan a las plataformas tecnológicas de la universidad, donde la Cátedra de Recursos Humanos tiene académicos que están prácticamente a tiempo completo evacuando las consultas por medio de los foros virtuales y por medio de los correos electrónicos. Adicionalmente, en la plataforma de audiovisuales del curso 208, los estudiantes van a poder acceder a casos, a presentaciones, a resúmenes y a otro material de apoyo que contribuye a movilizar el conocimiento de acuerdo con los objetivos planteados en la asignatura Administración de Recursos Humanos que ofrece la Escuela de Administración. Recordemos entonces que la tarea hay que presentarla en las fechas estipuladas y que fundamentalmente es importante que los estudiantes y las estudiantes repasen muy bien el capítulo correspondiente a la capacitación y al desarrollo, al capítulo octavo, ya que de una u otra manera la tarea lo que hace es desarrollar un caso en torno a las posibilidades que tienen las organizaciones de crecer a propósito de introducir planes de capacitación y desarrollo. De una vez entonces entramos un poquito a señalar aspectos elementales a considerar en este capítulo, el capítulo octavo del libro de los autores Bertil y Davis, que es la unidad didáctica que estamos utilizando. Recordar algunas consideraciones importantes a propósito de la capacitación y del desarrollo. Primero que nada, tener claridad de las diferencias en que existen en ambos conceptos, visualizar que los resultados de un programa de capacitación es la incorporación de habilidades técnicas que al corto plazo se pueden implementar de inmediato en el puesto de trabajo. Es decir, la capacitación tiene esa connotación. Mientras tanto, el desarrollo hay una perspectiva de más largo plazo. Es preparar a los funcionarios, es preparar a la planilla para el futuro. Programas entonces sistemáticos de formación es lo que tiene implícito el concepto de desarrollo. Visualizar la importancia que tiene esto para la organización. Las organizaciones hoy en día señalan que el principal activo que poseen es el recurso humano. Y si hacemos esa analogía del recurso humano, vemos cómo la cuenta del activo
puede depreciarse, o bien cómo la cuenta del activo puede apreciarse. Entonces aquí está la connotación estratégica que tiene y que se le visualiza a la capacitación y el desarrollo. Son los recursos, es la inversión que la organización hace para que ese activo, comillas, que estamos denominando capital humano, siempre tenga, por decirlo así, valor de mercado. Por medio de la capacitación y el desarrollo se incrementan las habilidades, las destrezas, los conocimientos, las experiencias del capital humano. Una planilla que no ha podido incorporar en sus procesos, por ejemplo, para el pago de las remuneraciones, sistemas automatizados, es una organización que probablemente tiene rezagos. Casualmente, entonces, a través de los recursos que destinamos a los programas de la capacitación y del desarrollo, decimos que la organización tiene siempre posibilidades de que su principal activo incremente su valor al estar adquiriendo a través de los programas de capacitación y desarrollo, incrementando sus habilidades, sus destrezas y sus conocimientos. Por lo tanto, la capacitación y el desarrollo trae ventajas para el individuo, ventajas para la organización y ventajas para la sociedad como un todo, ya que probablemente fruto de un programa de capacitación y desarrollo, las relaciones humanas de la organización pueden mejorar sustantivamente. Yo les recomiendo que analicen la gráfica que está en la página 148 de la unidad didáctica, donde ahí se establece lo que denominamos el ciclo de la capacitación. Un programa de capacitación y desarrollo debe de empezar diagnosticando las necesidades de capacitación. ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las deficiencias que tiene el departamento, que tiene la persona, que tiene la organización como un todo? Y a partir de ese diagnóstico que usualmente se puede realizar mediante entrevistas, mediante observaciones a profundidad, mediante la revisión de bitácoras, mediante la aplicación de encuestas y de cuestionarios a clientes, a proveedores y al mismo personal, podemos hacer un levantado de cuáles son las principales necesidades de capacitación y también establecer la prioridad para poder implementar un programa de capacitación y desarrollo. Decimos de que si no hay un diagnóstico de necesidades de capacitación claramente elaborado, va a ser muy difícil poder echar a andar un programa para satisfacer los requerimientos de capacitación de una planilla. A partir del diagnóstico de necesidades de capacitación se pueden establecer cuáles son los objetivos del programa, cuáles son las técnicas de capacitación que se pueden utilizar, cuáles son las posibilidades reales que tiene la organización para satisfacer esas necesidades y a partir del mismo viene la fase de la ejecución del programa de capacitación y desarrollo a través de seminarios, congresos, pasantías, programas de becas, muchas de esas utilizando horarios alternos entre jornadas laborales y el tiempo personal del servidor, o bien utilizando jornadas institucionales, de acuerdo, reitero, cuál es la prioridad y cuál es la necesidad urgente que tiene la organización a satisfacer,
y bueno, se lleva a cabo la propuesta formativa de las actividades de capacitación y de desarrollo. Al final del proceso hay personal capacitado que luego va a realimentar de nuevo las necesidades de capacitación. Decimos de que este ciclo de la capacitación es un ciclo virtuoso que nunca concluye, ya que siempre la organización y los individuos tienen la posibilidad de incrementar sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas. La tarea, fundamentalmente, la segunda tarea, es un caso donde se desarrolla un caso hipotético en torno a las posibilidades que tiene una organización de implementar un programa de capacitación y de desarrollo en su planilla. Una pregunta acá en ese tema. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor estrategia o el mejor método para diagnosticar las deficiencias de capacitación del personal? Depende del puesto. Hay puestos en que requiere que constantemente haya una revisión de bitácoras. Entonces, probablemente a partir de los reportes que están en las bitácoras, ahí podemos tener una técnica para ir levantando un diagnóstico de necesidades de capacitación. La observación directa. Muchas veces la realimentación del cliente a propósito de la deficiencia de un servicio, de una mala atención, ya sea por el teléfono o una mala atención que se dio en ventanilla. Bueno, eso es un insumo fundamental a considerar para estar diseñando un plan de diagnósticos de necesidades de capacitación. Los reportes de las auditorías, los informes de las auditorías, ahí eventualmente los sistemas de recursos humanos van a tener insumos para ver falencias y deficiencias que pueden estarse desarrollando en un proceso y a partir de ahí tener información pertinente para levantar el diagnóstico de necesidades de capacitación. Pero sin lugar a dudas, la información que el mismo empleado nos puede ofrecer, ya sea mediante una entrevista o mediante la aplicación de un cuestionario, donde él señale a cuáles son no solo las falencias o las debilidades que él considera que está ejecutando en una rutina de trabajo, sino que también él puede ofrecer información para ver, bueno, cuáles son las necesidades futuras de capacitación que esta persona puede estar demandando, y aquí más bien estar alimentando el proceso de desarrollo. Depende el puesto. Se recurren a diferentes técnicas, a diferentes métodos. Lo importante es que haya un informe que técnicamente haga una prioridad de las necesidades de capacitación que tiene una organización, que son también ilimitadas. Y siempre la organización va a tener escasez de recursos para poder satisfacer esas necesidades. Por eso la importancia de este diagnóstico, porque el mismo nos puede fijar la prioridad y establecer un ABC, y de acuerdo con esa prioridad estar también asignando los recursos. Y las evaluaciones de desempeño son buen diagnóstico. Sin lugar a dudas, y gracias porque su pregunta casualmente me permite introducir el próximo capítulo de la unidad didáctica, que es
el tema de la evaluación del desempeño. ¿Por qué es importante evaluar el desempeño? Porque aquí hay un proceso fundamentalmente de realimentación. Aquí, al estar evaluando el desempeño, la organización tiene insumos para estar evaluando el comportamiento general de la compañía, estar evaluando los estándares de desempeño de un departamento, de una unidad, de una sede, y la unidad última de análisis es evaluar el desempeño del puesto de trabajo. Y por supuesto, Marisol, contestando a su pregunta, la evaluación del desempeño tiene que constituirse casualmente en uno de los insumos fundamentales para estar levantando diagnósticos de necesidades de capacitación. Casualmente, si la evaluación del desempeño se hace de una manera donde la subjetividad se trate de reducir a su máxima expresión, es decir, si la evaluación del desempeño tiene elevados estándares de confiabilidad y de fiabilidad, todo el sistema de recursos humanos va a poder tener realimentación. No solo el subsistema de capacitación, que es el que analizábamos en la primera parte, sino también los subsistemas que analizábamos con objeto a que fueron evaluados en el primer ordinario. Procesos como reclutamiento y procesos como la selección de personal también pueden recibir realimentación fruto de la evaluación del desempeño. A la larga, la evaluación del desempeño lo que nos está diciendo es que nos equivocamos en el proceso de reclutamiento, o bien que no fuimos muy finos en el proceso de selección de personal. Y eso puede ser, reitero, información que podemos estar levantando a partir de un reporte de la evaluación del desempeño. Entonces aquí introduzco este capítulo señalando la importancia que tiene la evaluación del desempeño como un proceso que realimenta todo el sistema administrativo y particularmente el sistema de recursos humanos. Los profesionales de recursos humanos y la unidad didáctica también hace mucho énfasis en eso. A la hora de estar evaluando el desempeño, tiene que estar considerando algunas distorsiones, algunos errores, algunos sesgos que el evaluador puede cometer al estar evaluando el desempeño. Y empiezo por el primero. Los prejuicios personales. Somos seres humanos, tenemos subjetividad y muchas veces los valores subjetivos, los prejuicios personales pueden estar distorsionando la evaluación del desempeño. No somos afines en los gustos deportivos, por ejemplo. Tal vez si no tenemos control de eso, a la hora de estar evaluando el desempeño, ahí nos puede estar dando malas pasadas. O simplemente hay prejuicios personales, no me gusta como viste, no me gusta la forma de ser, etcétera, y esos prejuicios personales pueden estar eventualmente distorsionando la evaluación del desempeño que podemos tener con respecto a un colaborador. Pero no solo hay perjuicios personales. La teoría, el libro o la unidad didáctica señala
de que también tenemos que estar tomar nota de algunas otras distorsiones que podemos cometer a la hora de estar evaluando el desempeño. El autor de la unidad didáctica, los autores señalan distorsiones como los errores de la tendencia central. Muchas veces las jefaturas que actúan de una manera un poco irresponsable a la hora de estar evaluando el desempeño pueden estar considerando que van a comprarse una serie de problemas si son muy duros castigando, evaluando. O bien otros señalan de que no hay ningún empleado que se merezca el 10. Entonces la literatura señala que jefaturas que proceden con estos prejuicios pueden cometer el error de la tendencia central. Hago una evaluación general y todos tienen un desempeño, si hablamos numéricamente, de 8 o 9. Comillas, todos están contentos. La literatura nos hace un repaso, ojo con esto, porque probablemente las personas que tengan un desempeño extraordinario, los que dan la milla extra, pueden bajar su desempeño cuando se dan cuenta que están siendo comparados con aquellos que dan el mínimo. Entonces, este error se llama el error de la tendencia central y es algo que tenemos que tomar nota a la hora de estar evaluando el desempeño de los colaboradores. Hay diferentes métodos. La unidad didáctica señala diferentes métodos y también señala, recomiendo revisar particularmente el cuadro que está en la página 165 a propósito de las ventajas que tiene la organización a la hora de estar evaluando el desempeño. Y fundamentalmente señalando los métodos para evaluar el desempeño, yo voy a detenerme unos breves minutos haciendo un repaso de la conveniencia de aplicar una metodología que en el libro se denomina de los 360 grados, donde fundamentalmente lo que los autores recomiendan es que el puesto de trabajo tenga diferentes evaluaciones del desempeño. Es decir, que no solo lo evalúe el jefe, sino también que lo evalúe un compañero de trabajo, que lo evalúe un cliente, que lo evalúe un proveedor, que lo evalúe un compañero de otro proceso y que él mismo se haga una autoevaluación. Ponderando todo esto, la teoría nos señala de que podemos estar reduciendo los perjuicios, o estamos reduciendo la subjetividad, porque estamos ponderando la opinión de diferentes actores para estar apreciando el desempeño de un puesto de trabajo. Resumo entonces este capítulo señalando la importancia que tiene para la organización que se evalúe el desempeño, porque es la manera idónea de recibir realimentación, señalando la importancia de considerar las ventajas que tiene la evaluación del desempeño y recomendando hacer énfasis a una técnica para evaluar el desempeño que estamos denominando o que se denomina en la literatura como la técnica de los 360 grados. La unidad didáctica continúa con capítulos que tienen que ver con el tema de la administración de los sueldos y los salarios, de las compensaciones.
Fundamentalmente aquí en este breve repaso, hacer énfasis que en nuestro país y en cualquier sociedad los sistemas de las compensaciones, los sistemas de sueldos y salarios deben de partir de un marco normativo, de un marco legal. En el caso costarricense, recordar para efectos informativos de que existen códigos de trabajo, que existen reglamentos internos de trabajo y fundamentalmente que existen decretos de salarios mínimos, donde los diferentes grupos ocupacionales al menos dos veces al año son objeto a una revisión de los salarios. Hay entonces un marco legal que regula la gestión de los sueldos y los salarios. Señalar fundamentalmente que tomen nota lo señalado en el cuadro de la página 193 de la unidad didáctica. Los sueldos y los salarios tienen objetivos más allá de los que señala la ley o el marco regulatorio. Por medio de los sueldos y los salarios nos estamos asegurando de incorporar al mejor personal calificado. Decía un autor, dime qué clase de personal tenés y te diré qué tipo de organización eres. Entonces, fundamentalmente, por medio de los sueldos y los salarios, se incorpora personal. Es decir, el talento humano, talentoso, valga la redundancia, busca también organizaciones talentosas. Por medio de la gestión de los sueldos y los salarios, se retiene al personal también. Es decir, si hacemos un análisis de organizaciones que tienen altas tasas de rotación, probablemente vamos a ver de que probablemente andan ahí por los salarios mínimos de ley. Y finalmente, un objetivo de la administración de los sueldos y salarios es garantizar principios. Y fundamentalmente aquí vamos a llamar el principio de igualdad. Cuando estemos en esta área funcional, tenemos que partir de que la gestión de los salarios debe de considerar lo que la literatura denomina considerar el principio de equidad externa y el principio de equidad interna. A partir de esos principios estamos garantizando ese objetivo de garantizar la igualdad. ¿Qué es el principio de la equidad externa? De una u otra manera, el sistema salarial de la organización tiene que estar en el promedio del mercado. ¿Qué pasa si la empresa está pagando 100 y el mercado está pagando 1000? ¿Qué pasará con nuestra planilla? Probablemente haya mucha rotación, se nos esté yendo. ¿Por qué? Porque simplemente en iguales condiciones de trabajo el mercado me está pagando 900 más. O el contrario, ¿qué pasa? Si la empresa paga 9000 y el mercado solo paga 1000 y estamos produciendo artículos, insumos, productos muy similares. Probablemente haya una distorsión en la estructura de costos de la empresa que señale que el producto que estoy ofreciéndole al mercado tenga que ser de mayor precio al que esté ofreciendo la competencia. Es decir, esto es vital
para poder gestionar una política en torno a los sueldos y los salarios, garantizar la igualdad, salvaguardando principios que hemos denominado el primero de equidad externa, es decir, estar más o menos en el promedio del mercado, y el segundo principio es el de equidad interna, es decir, que la estructura de salarios de los puestos de la organización no tengan grandes distorsiones. Porque ¿qué pasa en una organización donde unos técnicos ganan mucho y otros técnicos ganan apenas el salario mínimo? Obviamente el clima laboral, las relaciones humanas, etcétera, pueden estar alteradas. Entonces, fundamentalmente es considerar de que cuando hablamos de sueldos y salarios, en el caso costarricense, partir de una política de salarios mínimos que están dados por decretos ejecutivos, e incorporar objetivos de sueldos y salarios para atraer mano de obra talentosa, para retenerla y para garantizar la igualdad garantizando los elementos de equidad interna y de equidad externa. Fundamentalmente, los sueldos y los salarios se fijan para un puesto de trabajo, para el puesto de trabajo. En la primera tutoría recordábamos cómo el puesto de trabajo es la columna vertebral de todo el sistema de recursos humanos, y señalábamos cómo a través del puesto de trabajo todos los procesos y todas las áreas funcionales del sistema de recursos humanos interactúan. Cuando estamos hablando de sueldos y salarios, también es a partir de, por ejemplo, en la tabla 193 y siguientes del libro se señala la importancia de métodos. Entonces se recomienda, por ejemplo, el método de los factores como una de las metodologías más utilizadas para establecer niveles salariales, y fundamentalmente es ver el puesto, ver la complejidad del puesto, ver la naturaleza del puesto y poderlo describir en factores como responsabilidad, como consecuencia del error, como habilidades, como las habilidades que se requieren particularmente en ese puesto, o si el puesto requiere mucho trabajo físico, o si el puesto requiere más bien esfuerzo mental, o cuáles son las condiciones ambientales donde está inserto el puesto, y a partir de esos factores establecer sistemas de puntos, y a cada punto le damos un valor numérico en dólares, en colones, y bueno, ahí tenemos ya los insumos básicos para establecer políticas en sueldos y salarios. El capítulo correspondiente establece ahí una serie de técnicas a considerar cuando estemos ante este tema. Los puestos de trabajo están insertos en ambientes laborales, y ya esa exposición a un ambiente nos hace que podamos ser objeto de un accidente o de una enfermedad laboral. Entonces, como una área funcional
estratégica en la gestión de los recursos humanos, los autores comienzan a incorporar el tema de la seguridad y de la higiene ocupacional o industrial o laboral, donde fundamentalmente, ¿qué es lo que se persigue con estos planes de salud ocupacional? Bueno, primero que nada, en el caso de Costa Rica, cumplir con disposiciones de ley. En el caso nuestro tenemos el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de Salud Ocupacional, reglamentos internos que regulan fundamentalmente cómo prevenir, es esto, ¿verdad? Cómo prevenir un accidente o una enfermedad. Las organizaciones, en nuestro caso, en el medio costarricense, de los costos más significativos que tienen es el pago casualmente de las incapacidades. La gente se enferma, la gente sufre un accidente. Entonces, desde la gestión de los recursos humanos hemos comenzado a trabajar, primero que nada, en establecer normas, reglamentos, donde señalen la obligatoriedad de la planilla de estar utilizando en determinados puestos de trabajo dispositivos de seguridad, por ejemplo. Eso se ha regulado, pero no solo es la norma, no solo es el reglamento, sino también para que haya una efectiva cultura en temas de seguridad y de higiene ocupacional, la gente tiene que estar capacitada, tiene que estar informada. Es decir, por un lado las leyes, los reglamentos, por otro lado los procesos de capacitación en torno a crear una cultura para prevenir y evitar el riesgo o la enfermedad laboral. Planes, programas en torno a esto. Las organizaciones hoy en día toman nota que están insertas en ambientes laborales vulnerables, una inundación, un desastre natural, un terremoto, un incendio, y para eso tiene que estar preveniendo a través de programas, de procesos de formación, creando brigadas de auxilio para, reitero, prevenir o evitar el accidente o la enfermedad laboral. Hay planes que tienen que crear toda una cultura en torno a esto. Desde la rotulación, señalando las áreas de riesgo, los lugares donde se debe de restringir el acceso, señalando las sustancias que eventualmente se pueden estar manipulando, sustancias químicas o biológicas, etcétera. Y para todo ello la organización tiene que establecer planes y medidas, reitero, que lleven como objetivo último la prevención del riesgo o de la enfermedad laboral. Y para ello pues hay que crear toda una cultura donde la gerencia de recursos humanos, donde los profesionales de recursos humanos debemos de utilizar la creatividad para poder sensibilizar a la organización sobre la importancia para evitar accidentes o enfermedades laborales.
el siglo XX al ser humano, a la sociedad, le heredó el estrés laboral como una de las principales enfermedades, y fruto del estrés laboral se señalan toda la serie de enfermedades y de síntomas que luego van a estar siendo diagnosticados por los profesionales en salud: la jaqueca, la migraña, la colitis, el colon inflamado. Todo eso probablemente hoy en día tiene una derivación del estrés laboral. En definitiva, estos programas de seguridad y de higiene ocupacional lo que pretenden es que en las organizaciones hayan espacios de salud, que las organizaciones sean espacios de calidad de vida, donde el ser humano pueda desarrollarse plenamente. Esta es una disciplina de la administración, la gerencia de recursos humanos, que está frente a los grandes desafíos globales. Hoy en día la fuerza laboral es diversificada en generaciones, en credos religiosos, en preferencias y gustos sexuales. Cada vez más la población con alguna necesidad especial se incorpora más efectivamente a la fuerza laboral, y eso es uno de los principales desafíos que tenemos, incorporar una fuerza laboral que siempre tenga en mente cómo generar valor agregado al cumplimiento de los objetivos de la organización. Y para ello, los sistemas de recursos humanos, mediante sistemas de información gerencial, mediante las auditorías de recursos humanos, mediante la planeación estratégica de recursos humanos y fundamentalmente considerando el recurso humano como aquel que ofrece y da valor agregado al cumplimiento del objetivo de la empresa, pues tenemos como tarea ser muy proactivos en su gestión. Fundamentalmente lo que hemos hecho acá es considerar muy brevemente aspectos elementales de los principales capítulos que se van a considerar con objeto al segundo ordinario que se va a realizar para objeto del curso 208, recordando a los estudiantes la importancia de que apliquen la tarea, que la envíen a tiempo, para que esa tarea pueda desarrollarse de manera muy efectiva. Recomendar el repaso exhaustivo del capítulo 8 del libro y animarlos a seguir adelante en sus objetivos de aprendizaje.